Bien, nada, buenos días, bienvenidos a este segundo encuentro. Hoy, como ya le había comentado, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con el inicio de las exposiciones. Tenemos el grupo uno que va a iniciar en un minuto, y el grupo 2 que va a iniciar después. Recuerden que las exposiciones son alrededor de 20, 25, como máximo 30 minutos, donde los expositores, ¿verdad?, nos van a explicar detalladamente todo el contenido, o el contenido más relevante de cada tema. El primer tema tiene que ver con geometría plana y del espacio, y el segundo tema tiene que ver con, bueno, son dos temas que están divididos, de geometría plana y del espacio, ¿verdad? Están divididos. Eh, como como la otra vez, las exposiciones se van a evaluar de la siguiente forma. Yo tengo un formulario donde yo evalúo eh, personal a cada uno, y luego tengo otro cuestionario donde se evalúa el grupo. Ese cuestionario yo lo que hago es que escojo a alguno de ustedes y se lo envío por correo, y ustedes lo que tienen que hacer es hacer la evaluación del grupo y luego enviármela. Entonces yo lo que hago es que el cuestionario, el formulario, la matriz que yo utilizo, que es para cada uno personal, y la matriz que ustedes me envían, que es del grupo, entonces yo la junto y de ahí yo saco la nota de exposición. Si se acuerdan, la nota de exposición eran alrededor de 20 puntos que vimos en la evaluación, ¿verdad? Hace 2 sábados atrás. Entonces la evaluación sería así, sería igualita como hace unos meses dieron una materia conmigo. Entonces, ya, para no perder tiempo, ya que estamos pasados de tiempo, vamos a dejar que Jason y Joana inicien su exposición. Yo voy a quitar mi cámara y mi audio para que ellos entonces trabajen. Algo muy importante también es que algo muy importante es que después de la exposición, ellos van a hacer una pequeña actividad que luego lo dirán con qué programa, qué aplicación utilizaron de la que yo les mostré hace 2 sábados. Bien, así que quito mi audio y mi cámara y Joana y Jason pueden iniciar. Roberto, cierra el micrófono. Okay. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy claro. Perfecto. Muy buenos días. Nosotros vamos a trabajar con el tema de geometría plana y del espacio. Los integrantes de este grupo son Joanna Martínez. No sé por qué me pusieron Jiménez ahí, pasó algo, pero es Joanna Martínez, Jason Hernández y Andreina Ubiera. Pásala, Jason. Vamos a empezar con lo que es la definición de un triángulo. Y sabemos que un triángulo es un polígono formado por 3 lados y que tiene varios elementos, como son vértices, lados, ángulos interiores y ángulos exteriores. Como podemos ver en nuestra figurita que tenemos ahí del lado derecho, está señalizado lo que son los vértices. Podemos ver que los vértices son aquí donde tenemos la A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Estos son los vértices que son, o más bien que es ese punto donde coinciden 2 lados del triángulo. Tenemos lo que son los lados, están señalizados con las letras, con las letras minúsculas. Tenemos el lado BA, el lado AC y el lado AB. Esos son los lados. Tenemos los ángulos interiores que están representados ahí en el triángulo con
alfa, beta y phi, y son precisamente los que están dentro, por eso se llaman ángulos interiores, y tenemos ángulos exteriores. Y ya está sabiendo comer con la mano derecha y ya está abierto tu micrófono, Roberto. Gracias. Disculpa, Joana. Roberto, revisa tu conexión porque nosotros le escuchamos bien. Ya, Joana, sigue. Gracias, maestro. Tenemos lo que son los ángulos exteriores, que también están señalizados ahí. Fíjense que tenemos a la D minúscula, H y E, y ahí podemos entonces ubicar en esa figurita los elementos de nuestro triángulo. Pásalo, Jason. Construcción de triángulos. Nosotros debemos de recordar algo que es muy importante, o sea, es de suma importancia y vitalidad saber para nosotros poder construir un triángulo. Y es que debe de darse que la suma de los dos lados menores sea un valor mayor a lo que mide el lado mayor del triángulo. Porque si no es así, entonces el triángulo no puede ser construido. Pásala, Jason. Como vemos, por ejemplo, aquí como vemos en este ejemplito, donde vamos a graficar entonces los segmentos que teníamos en la diapositiva anterior. Fíjense que teníamos un segmento. Jason, pónmela de nuevo, por favor. Tenemos un segmento que mide 3 centímetros. Tenemos otro que mide 4 centímetros. Y tenemos uno que vale 10 centímetros. Entonces vamos a comprobar si se puede o no se puede formar el triángulo con estas rectas. Entonces fíjense que aquí tenemos que sumando los lados menores tenemos 3 centímetros, que es el lado más pequeñito, que está ahí de amarillo, más 4 centímetros, que sería el lado que está ahí de verde, de colores para que puedan ir identificando de qué estoy hablando específicamente. Y esto nos da una sumatoria de 7 centímetros. Pero podemos darnos cuenta que nuestro lado mayor valía 10. Valía 10. Y el 7 es menor que el 10. Por lo tanto, es imposible cerrar la figura. Si nos fijamos aquí, en la parte inferior del lado derecho, tenemos la figurita hecha, tratando de formar nuestro triángulo. Y fíjense cómo nos queda. Por más que nosotros intentemos cerrar este triángulo, va a ser imposible porque este no cumple con la condición de que la sumatoria de los lados menores sea mayor que la sumatoria de nuestro lado más grande. Pásalo, Jason. Tenemos aquí otro ejemplo. Aquí vamos a tener uno que va a medir 7 centímetros, o sea, uno de los lados va a medir 7 centímetros, otro va a medir 11 centímetros y el último va a medir 6 centímetros. Si nosotros hacemos aquí la sumatoria, podemos ver que tenemos 7 centímetros más 6, estaríamos sumando el que está de amarillo con el que está de rojo y nos estaría dando un valor igual a 13. Y como podemos ver, es mayor que el valor del lado más grande, que es 11. Por lo tanto, entonces aquí sí nosotros podemos entonces construir nuestro triángulo sin ningún problema. Pásalo, Jason. Como podemos ver aquí en esta figurita, nuestro triángulo pudo ser construido de manera exitosa. Entonces, con relación a la construcción de triángulos, le vamos a presentar un videito breve para que vean cómo se construye el triángulo. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Pásalo, Jason. Hola, chicos. Bueno, vamos a ver cómo podemos construir triángulos a partir de la longitud de los lados y utilizando la regla y el compás. Recuerden que el compás, aparte de ser un instrumento que nos sirve para hacer circunferencias, es un instrumento de medición, ¿sí? Porque la distancia que hay entre la punta y el lápiz
va a ser siempre la misma. Entonces, cuando yo trazo una circunferencia, la distancia entre el centro y la circunferencia, es decir, el radio, siempre es el mismo. Si yo quiero hacer un triángulo a partir de la longitud de los lados, como por ejemplo en este caso, un lado de 6 centímetros, uno de 7 y uno de 4, lo primero que tengo que hacer es elegir uno de esos lados para trazar ese segmento. Supongamos que elijo el de 6 centímetros, que es el primero que está acá. Podría ser cualquiera de los dos. Entonces, comienzo trazando un segmento de 6 centímetros. Entonces ya tengo uno de los 3 lados de mi triángulo. Los triángulos tienen 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Como yo acá tengo uno de los lados, acá voy a tener un vértice, acá voy a tener el otro, y lo que tengo que encontrar es el lugar exacto donde va a estar mi tercer vértice. ¿Cómo voy a hacerlo? Más fácil utilizando mi compás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir primero el lado de 7 centímetros. Entonces voy a abrir mi compás, voy a colocar la regla y voy a abrir el compás exactamente 7 centímetros, es decir, la punta en el 0, el lápiz en el 7, esta abertura es de 7 centímetros. Entonces pincho la punta del compás en uno de los vértices, puede ser en este o puede ser en este, es lo mismo, yo por ejemplo lo voy a dejar acá, y trazo parte de una circunferencia. Entonces, yo ya sé que todos los puntos que marqué que están dentro de este pedacito de circunferencia están a 7 centímetros de este vértice. Por lo tanto, cuando yo trace mi lado, sé que si está dentro de esta circunferencia va a tener 7 centímetros. Ahora tengo que trazar lo mismo pero con el de 4. Entonces voy a abrir mi compás 4 centímetros de la misma manera que medí los 7. Y ahora, en vez de pinchar de nuevo aquí, lo que voy a hacer es pinchar en el otro vértice, en el otro extremo del segmento que ya había trazado. Y voy a trazar una parte de una circunferencia. ¿Sí? Lo que tengo que buscar es que esas dos partecitas de circunferencia, esos dos segmentos de circunferencia, se crucen, porque justamente en este punto donde se cruzan es donde voy a ubicar el tercer vértice del triángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que este punto va a estar a 4 centímetros de este vértice y además va a estar a 7 centímetros de este. Entonces, si yo uno mis 3 vértices, voy a tener mi triángulo con un lado de 4 centímetros, uno de 6 y uno de 7 centímetros. Uno de 7 y uno de 4, todos construidos. Si yo quisiera hacerlo solo con regla, tardaría mucho más, tendría que borrar muchas veces, y si bien es válido, porque siempre es válidas todas las construcciones que puedan realizar, es importante conocer cómo podemos ir relacionando y utilizando las distintas herramientas e instrumentos geométricos con los que contamos para poder construir de una manera mejor y más acorde a lo que cada uno necesita o le simplifica en cada uno de los ejercicios. Entonces, regla y compás cuando quiero construir triángulos a partir de la longitud de sus lados. Perfecto, espero que el videito haya sido ilustrativo. Decidí ponerle el video porque creo que así se entiende mucho mejor que plasmando cada paso en una diapositiva. Y realmente es muy importante que aprendamos a construir los triángulos porque mayormente lo que nosotros hacemos cuando estamos dando la clase es dibujar un triángulo y asumir, o sea, medidas y ponérselas en los lados, medidas que no son reales, pero en realidad raras veces nos dedicamos a
bueno, por lo menos nosotros que estamos clase en cursos grandes, porque en los cursos pequeños, bueno, por lo menos yo cuando me tocaba dar ese tipo de clases de construcciones de ángulos, sí los enseñaba a construir los triángulos en la pizarra. Pero ya a estos cursos mayores, pues uno no suele hacer eso, pero es muy importante que sí sepamos cómo se construyen. Vamos a continuar con nuestro compañero Jason, que nos tiene más informaciones importantes sobre este tema. Muy bien, buenos días para todos. La parte que me corresponde a mí son los postulados sobre el triángulo, la clasificación de los triángulos, la desigualdad triangular y el teorema de bisagra. Bien, primero comencemos con el significado de un postulado. Es una proposición no evidente por sí misma ni demostrada, pero que se acepta, ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. Bien, aquí abajo me dice que estos postulados también son criterios de congruencia. Es decir, cuando los triángulos son congruentes es igual a otro triángulo. Aquí vamos a ver las condiciones mínimas para que estos criterios se cumplan. Es decir, que debe de tener dos o más triángulos para ser considerados como congruentes. Son la congruencia de sus lados y la congruencia de sus ángulos y la congruencia de sus lados. Para que dos ángulos se acepten como congruentes, es necesario que solo algunos de sus ángulos o lados sean similares. Vamos a ver más para adelante estos postulados. Aquí podemos ver el postulado LAL, que significa lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y ese ángulo que lo determina son iguales al segundo triángulo. Vamos a observar aquí, según la imagen me dice, que el lado de A a C es el mismo del segundo triángulo de A' a C'. Y que también este ángulo alfa también es el mismo en ambos triángulos. Esto se puede observar ahí de color verde. Y el otro lado viene siendo de A a B, que también es el mismo de A' y B'. Por ende, fíjense que tenemos de A a C que son iguales. El ángulo alfa también son iguales. Y de A a B también son iguales. Y por eso este postulado es lado, ángulo, lado. El segundo es por el postulado ángulo, lado, ángulo. Es decir, que va a tener el primer ángulo igual, un lado en común también igual, y otro ángulo también igual. Si observamos aquí en la imagen, vemos que alfa del primer triángulo es el mismo del alfa del segundo triángulo. Esos dos ángulos son iguales. Entonces, a partir de ahí, podemos ver que el lado de A a B también es el mismo en el segundo triángulo, de A' a B'. Y ahí entonces entra el ángulo beta, que también es el mismo. Por ende, tenemos que alfa, el lado de A a B y el ángulo de beta, donde nos dice este postulado que el primer ángulo deben de ser igual, el lado que tienen en común entre estos dos ángulos y el ángulo que le sigue. Es decir, que el ángulo que está al principio de ese lado y el ángulo que está al final de ese lado. Bien, tenemos otro postulado aquí que vamos a tener lado, lado, ángulo. ¿Qué significa esto? Bueno, si vemos en la imagen, podemos ver que de B a C, ese lado también es igual en el segundo triángulo de B a C'.
Y luego tenemos que de A a C también es igual al segundo triángulo de A' y C'. Y ahí tienen un ángulo que viene siendo alfa, que también es igual. Es decir, si vamos de derecha a izquierda, vamos a poder observarlo. De B a C, de C a A y el ángulo. Y ahí entonces se cumple lo que es el postulado LLA. Entonces el postulado LL, esto quiere decir que todos esos ángulos son congruentes con el segundo triángulo. Observen que de A a B es lo mismo que de A a B'. Y de A a C también es igual a AC' y C'. De A y C'. Y de C a B congruentes. Ahora, vamos a ver este ejercicio. Aquí podemos observar, dice que AB es igual a EC y AC es igual a CD. Hallar a X. Si observamos, aquí vemos dos triángulos. Esos dos triángulos son rectos, porque podemos ver que en el vértice A se forma un ángulo de 90 grados y en el segundo triángulo, en el punto C, también se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si observamos los valores, o mejor dicho, el lado de D a A es el mismo de C a D. Quiere decir que son iguales. Eso lo podemos observar arriba. Y también podemos observar que el lado de A a C es el mismo de E a C. Y nos pide encontrar a X y nos da unos valores. Es decir, que X viene siendo una incógnita, pero en grado. Entonces, observando todo esto, podemos decir que como de B a A es igual a C a D, el ángulo es igual, y de A a C es igual a S, entonces ahí se encuentra el postulado lado, ángulo, lado. Eso podemos verlo abajo. Entonces, como tenemos que buscar la X, fíjese que solamente nos dan un solo ángulo, es 40 grados. Y el que trajo el triángulo, porque es rectángulo, es 90 grados. Entonces, si observamos entre la X y el lado, vamos a decir, el lado de S y de E a D, ese ángulo que se forma ahí, también viene a ser 40 grados. Por ende, X y el 40 me va a formar ángulos Igual, perdón, suplementario. van a formar ángulos, es decir que la suma de ellos dos me va a dar 180. Un ángulo suplementario. Suplementario, perdón, sí. No me salía la palabra. Gracias, Francis. Ángulo suplementario. Es decir que la suma de los dos me va a dar 180 grados. Y si sumamos X más 40, vamos a igualarlo a 180. Y ya sabemos que ese 40, como está positivo en ambos lados, para eliminar, le restamos 40 grados. Y por ende nos va a dar 140 grados. Y ese viene siendo el valor de X. Bien, la clasificación de los triángulos. Se puede clasificar según sus lados, según sus ángulos. Según sus lados, cuando los tres lados son iguales, se le llama equilátero. Cuando dos lados, son iguales, se le llama isósceles. Y según, y como no tiene esos ángulos, no tienen ningún tipo de lado, lado no tienen lados iguales, se le llama escaleno. Según sus ángulos, tenemos acutángulo, que es cuando tiene sus tres ángulos agudos. Y estos ángulos son menores de 90. Rectángulo, como ya habíamos dicho anteriormente, es cuando tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y obtusángulo es cuando un ángulo es obtuso, mayor de 90 grados. No, yo creía que tú no habías llegado. Triangular. Mi compañera habló. Saludame Peralta, me dice, yo no he llegado todavía.
Este es un teorema Ah, de él no ha llegado. geometría euclidiana que establece que Y la, todo la profe, triángulo, la profe, la amiga mía, llegó. la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera es siempre mayor a la longitud del lado Pero restante. si ella llegó a las 8 la otra vez, puede llegar Luego le antes de las traemos 9. ejemplos también, como mi compañera me dijo, Bueno, ella te va a buscar. que Yo le si dije a ella que te sumamos busque. esos Ella te conoce. Ella te lados ha visto varias pequeños veces. y me da menor ¿Y que el qué dice lado que Dylan de la tenemos, Olimpiada? entonces no Ay, existe tengo que ese averiguar triángulo. eso, sí. Tenemos un Ok. ejemplo 1. Sí, yo le iba a Compruebe si averiguar es con un técnico posible ahí. tener Sí un me olvidó. triángulo con las longitudes dadas Tengo que darle 9, práctica, sí. 7, 9, 13. Al sumar 7 más 9 me va a dar 16. Quiere decir que 16 es mayor que 13. 9 más 13 es 21 Sí, y estoy 21 en es mayor clase que ahora. 7. Están Y 7 exponiendo a los más muchachos. 13 es 20 y es mayor que 9. ¿Qué significa? Que estas longitudes sí forman un triángulo. Ahora bien, aquí tenemos Mm, un segundo ejemplo. bueno, Calcular el máximo valor todo está entero bien. que Ya, toma yo. X Y para que el Nicole llegó. triángulo exista. Aquí me Ah, dan 5 recuérdate, respuestas. ofrécele lo tenía a 6, Joana 7, primero. 7.1, 7.9, Ah, ya tú se lo 8. diste. Ok, está bien, Y podemos ver en la figura está que me bien. dan un lado que vale 3, otro lado vale 5 y la otra ¿Y por es qué se la corta tanto tu incógnita. celular? Bien, si tomamos en Ok. cuenta el teorema que acabamos de Ah, mencionar, parece que es por al eso. sumar y comenzamos a Por eso tantear. hay que conseguir Si el yo iPhone tengo un 13. 2 y sumo 2 más 3, me va a dar igual a 5. Quiere decir que no sé, porque debe de Yo ser creo que el mayor que tuyo es el que 5. da problema. Entonces descartamos el 2. Pero si utilizamos el 3, 3 ¿Y más los 3 taqueritos los llevaste? me va a dar 6 y es mayor que 5. 3. Entonces ahí sí entra el 3. Y si el 4, Ah, 4 coño. más Ya tú se comió 3 el otro, me va a fue. dar 7 y es mayor que 5. Igual que el 5, O tú 5 le. más Ah, 3 sí, sí. me va a Pero dar 8 y si es tú quieres mayor que el comprarle 5. uno ahí Quiere de decir que la todos mujer esa estos que tiene. números cumplen, pero el ejercicio me dice el valor máximo. Ahora yo lo que voy a hacer Ponme a, es que voy a tomar ponme a el Dylan, 8, ponme a Dylan. el 8 en el valor de X. Entonces, ustedes, Aló. si sumamos Dile 3 a mami que te más compre un 5 me va a taquerito dar de eso, 8. de lo que Quiere vende decir la que mujer no ahí. se puede con el 8. Ni Oíste. tampoco se Para puede que se coma muy mayor de uno, para que 8. no tengan que dividirlo. No se puede con el 9 porque si ponemos 9, 3 más 5 me va a dar 8 y va a ser menor que 9. Entonces ahí no va a existir el triángulo. Cómprale uno, María, para Ahora, que no si tenga que estar intentamos con el dividiéndolo. 7, vemos que Es 3 que más no me dio el 5 dinero porque me va a dar 8, que es yo mayor quería que el darte 7. Entonces 200 ahí más sí se 150 cumple. y no podía comprar 4. En conclusión, en este ejemplo, es que el Como no 7 estaba en olla, es el más valor que este triángulo ya. puede obtener. Si ustedes observan, X Ah, pertenece o le puede te está dando pertenecer tema a la cualquiera de profesora. esos Está bien, valores te dejo entonces, entre hablamos ahorita. 3 y el 7. El teorema de bisagra. Si dos lados de un triángulo son congruentes respectivamente con dos lados de un segundo triángulo y el ángulo comprendido en el primer triángulo es mayor que el ángulo comprendido en el segundo, entonces el lado opuesto del primer triángulo es mayor que el lado opuesto del segundo. Bien, todos conocemos de cómo se forman los ángulos. Al abrir una puerta, si fijamos un punto, por eso le dicen bisagra, fijamos un punto, al abrirla, mientras más la abrimos, nuestro ángulo crece y la distancia que hay entre un extremo de la puerta al otro extremo va aumentando también. Entonces, según lo que vemos en la figura, si comparamos estas dos figuras, podemos observar que como el lado de B a C es grande, es más grande que el lado del segundo triángulo de E a F, entonces, según este teorema, nos dice que el primer ángulo de alfa es mayor que el segundo ángulo del segundo triángulo. ¿Entender? Entonces, quiere decir que mientras mayor sea el lado que está opuesto al ángulo, el ángulo es mayor. Mientras se va reduciendo ese lado opuesto al ángulo, también el ángulo se va reduciendo. Quiere decir que es directamente proporcional. Uno
se va disminuyendo y el otro también. Ese uno se va aumentando y el otro también. Eso vamos a verlo en este pequeño ejemplo. Según lo que vemos en esta figura, hay dos aviones. Esos dos aviones se encuentran a la misma distancia de la ciudad Simpson. Fíjese, 181 millas, 181 millas. Y el aeropuerto le queda a 100 millas de la ciudad. Podemos observar y analizar de que los lados CB es igual a BD. Quiere decir que son congruentes en ese lado. Y vemos también que de B a A también son congruentes, son comunes. Entonces podemos ver también que el primer avión forma un ángulo de 113 grados y el segundo avión de 48 grados, es decir, la distancia hacia la ciudad. Podemos observar que el que está más cerca es el avión 2 y el que está más lejos es el avión 1. Entonces, esta imagen nos dice que quien va a llegar primero es el avión 2. Claro está, eso se puede ver en la imagen. Pero si nosotros venimos y nos imaginamos y cogemos el punto en A y fijamos el punto en la ciudad y comenzamos a mover ese punto hacia la derecha, el ángulo 113 va disminuyendo. Por ende, también esa distancia entre A a D del primer avión también va disminuyendo. Quiere decir que ese ángulo que tiene el primer avión, si se reduce, también se va a reducir la distancia de él hacia el aeropuerto. Y en el caso del avión 2, entonces si aumenta el también aumenta la distancia hacia el aeropuerto. Y así es que este teorema funciona. Si el ángulo aumenta, su lado opuesto también aumenta. Si el lado opuesto disminuye, su ángulo opuesto también disminuye. Esa ha sido mi parte. Vamos a presentarle la parte de nuestra compañera Andrea. Voy a dejar de compartir para entonces presentarle el video. Compañeros, mi nombre es Andreina Oviera. En el día de hoy vamos a trabajar las líneas y puntos notables de un triángulo, teorema del triángulo y área del triángulo. Rectas notables. En todo triángulo podemos trazar unas rectas cuyas propiedades son muy importantes en la geometría. Podemos trazar las mediatrices, bisectrices, medianas y altura. Las mediatrices son tres líneas rectas que podemos trazar desde el punto medio de cada uno de mis lados del triángulo y en el punto donde se unen estas tres rectas se forma lo que es el circuncentro. Las bisectrices. Las bisectrices son tres líneas que podemos trazar desde cada uno de mis vértices de mi triángulo. Y el punto donde se unen las tres bisectrices, tenemos lo que es incentro. Ese punto I que vemos ahí es el incentro. También tenemos las medianas. Llamamos mediana un triángulo a los segmentos que van desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Las tres medianas se cortan en un punto llamado baricentro. Las medianas no son más que tres líneas rectas que podemos trazar desde el vértice de mi triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Ese punto donde se unen mis tres medianas se llama baricentro. La altura. Llamamos altura de un triángulo a los segmentos perpendiculares a cada uno de los lados que van desde dicho lado o su prolongación hasta el vértice opuesto. Las tres alturas de un triángulo se cortan en este punto H, que denominamos ortocentro. La altura es la línea recta que trazamos desde los vértices
hacia el lado opuesto formando ángulos de 90 grados. Cuando trazamos la altura en un triángulo que es acutángulo, esta altura queda dentro de la figura, pero si trazamos la altura en un triángulo que es obtusángulo, entonces el ortocentro queda fuera de la figura. Y si lo trazamos en un triángulo rectángulo, el ortocentro queda justamente en el ángulo recto. Aquí tenemos las 4 figuras o los 4 puntos y rectas notables. Vemos aquí que si trazamos las 3 mediatrices, determinamos el circuncentro. Si trazamos las 3 bisectrices, tenemos el incentro. Si trazamos las 3 medianas, tenemos el baricentro. Cuando trazamos la altura, encontramos el ortocentro. Esto es la recta de Euler. En un triángulo se puede trazar el circuncentro, el baricentro y el ortocentro. Y los 3 puntos forman una línea recta que es denominada la recta de Euler. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los teoremas de los triángulos. Tenemos el primer teorema, que es un teorema conocido por todos, que es el teorema de los ángulos interiores, y dice que la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo, no importa qué triángulo sea, va a ser siempre igual a 180. O sea que alfa, beta y teta van a sumar 180, sin importar cuál sea el triángulo. También tenemos el teorema de las medidas de los ángulos exteriores, y este teorema dice que cuando se suman los ángulos exteriores de los triángulos, el resultado de la medida es la suma de 2 ángulos. Teorema de los ángulos exteriores. Esta proposición nos dice que la suma de las medidas de los ángulos en el exterior, teniendo en consideración los vértices, será igual a 360 grados. También tenemos el teorema de las longitudes. Las longitudes que se encuentran en un lado tienen que ser mayor a la diferencia entre la longitud de los otros 2 lados, mientras que a su vez será menor que la suma de esta. Teorema de la altura. Este teorema nos dice que cada triángulo rectángulo, la altura será relativa a la hipotenusa, de acuerdo a la media proporcional de los segmentos que dividen la hipotenusa. Y por último, el teorema de los catetos, que este teorema es una propuesta muy conocida, así como el teorema de Pitágoras. La ley o norma nos dice que en un triángulo rectángulo, el cateto será la media proporcional a la hipotenusa y también la proyección ortogonal de dicho cateto que se encuentra sobre la hipotenusa en cuestión. Ya para finalizar, tenemos lo que es el área del triángulo. El área del triángulo de una figura plana es la medida de la extensión del plano que ocupa. Todos conocemos el área del triángulo, cómo se determina. Por eso no voy a ahondar mucho acerca de eso. Aquí tenemos la fórmula para determinar el área de un triángulo. Y es igual a base por altura sobre luz. Sabiendo que la base la determinamos acá. La altura la podemos trazar en un triángulo, como ya había mencionado anteriormente. Es una línea recta que va desde el vértice hasta el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. En este caso tenemos la medida, tenemos la altura y tenemos la base. La base es igual a 8 metros y la altura es igual a 4 metros. Entonces solamente nos queda multiplicar la base por la altura, 8 metros por 4 metros, dividirlo entre 2. 8 por 4, 32, metro por metro, metro cuadrado, y dividido entre 2, me queda que la altura que el área, perdón, es igual a 16 metros cuadrados. Muchas gracias por su tiempo. Ok, compañeros, esperamos que la exposición haya sido realmente haya sido edificante para todos ustedes y que hayan aprendido más sobre estos temas. Ahora vamos a presentarle un quiz. Vamos a poner ahí el link para que entren. Bueno, el compañero Jason ya lo puso el link. Y les pedimos por favor que entren todos porque la actividad es para ustedes. Es para ustedes y necesitamos por favor que entren de manera masiva.
Muy bien. Johanna, Jason, mientras van entrando, bueno, mientras vamos entrando, pues yo también voy a entrar. Aunque creo no voy a poder hacerlo, bueno, voy a tener que hacerlo del celular, porque como estoy grabando la pantalla completa, si me salgo de la pantalla, entonces no vamos. Entonces, mientras van entrando, vamos darle la oportunidad a algunos de ustedes para ver si quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario, lo que quieran, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Voy a copiar esto en el grupo también. A ver, levantando la manito pueden hacerlo. Un segundito, déjame copiarlo en el grupo. A ver. Mientras vayan agregándose al quizzes. Un segundo, pero aquí. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Alguien quisiera comentar? Pregunta. Muy bien, Francis. Diga usted, Francis. Sí, no, yo simplemente para felicitar al grupo porque en verdad fue muy edificante, hicieron su posición muy bien, muy clara, muy precisa y lo felicito por esa parte. Excelente. Muy bien, gracias, Francis. Dominga, diga usted. Sí, buenos días. Profesor, yo trabajo este tema con los estudiantes y me he dado cuenta de que desde el tiempo que yo estudié, o nosotros hasta acá, eso de los teoremas ya se ha ido olvidando, porque a nosotros nos ponían a desarrollar y a demostrar esos teoremas punto por punto. Entonces, nosotros simplemente nos quedamos con la conclusión, con la parte demostrada, con la afirmación. Y esa parte de demostrar teoremas ya se ha ido quedando atrás. Entonces, lamentablemente nos movemos en un entorno donde la matemática es simplemente repetir lo que hace el otro porque sí, porque así se hace, sin una demostración. Pero felicito al grupo, lo hizo muy bien y muy clara toda su exposición. Muy bien, gracias, Dominga. En realidad yo estoy de acuerdo con usted. Yo tengo mucho tiempo que yo di clase en lo que es cuarto ahora, que antes era segundo. Y usted sabe que en ese curso es que generalmente se trabaja la geometría. Y yo estoy de acuerdo con usted porque cuando a nosotros nos ponían a comprobar esos teoremas, esos profesores de antes que eran muy fanáticos a la matemática con la mano, ¿verdad? Como uno le dice. Y ahora muchos de nosotros, y el error está en muchos de nosotros, de que queremos ponerlo de forma, como lo dice el libro, de forma mecánica y para que los muchachos no cojan lucha. Pero en realidad la matemática se aprende, generalmente esos teoremas se comprueban y aunque sabemos que los teoremas y los colorarios son algo que está comprobado que es cierto, la comprobación ayuda a entender mejor. Y en geometría, todos esos teoremas y todos esos colorarios que hay ayudan a que cuando el estudiante se acuerde de un teorema, diga, ok, ese lado y ese lado son iguales por tal cosa. O sea, no tiene que estar comprobándolo porque son iguales, sino que ya él sabe por qué son iguales. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo contigo, Dominga. Pero no puedo, claro, no le podemos echar la culpa a los profesores de ahora, porque todavía nosotros somos profesores de ahora, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay algunos profesores que se dedican a más la parte mecánica que la parte analítica, que eso yo estoy seguro que a eso que se refiere Dominga. Bien, Aldelsa, vamos a ver Aldelsa. Pero profesor, sí, perdón, sí, profesor, diga Dominga. Perdón, yo no digo que sea culpa del maestro, yo pienso que es culpa del mismo sistema, que si usted se fija en los contenidos procedimentales, es muy poco lo que se toca en ese sentido y nosotros hacemos lo que se nos pide que haga. Sí. Yo no diría que
que es culpa del maestro, es culpa del mismo sistema. Sí, también el sistema con el asunto de entregar la nota lo más rápido posible. Queremos nosotros entonces cortar por lo más largo, ¿verdad? Y en realidad lo más largo es las comprobaciones. Ahí es que está el asunto, como usted dice. Muy bien. Aldelsa, creo que Aldelsa Sí, fue la otra. disculpe, profe, disculpe, un del lugar ahí. Diga. Profe, yo me de acuerdo con ustedes también ahí, pero también hay temas que yo considero que deberían de profundizarse más en cuanto a la matemática en el nivel secundario, como es la estadística, como que eso también se ha dejado un poco de lado. Sí, y la estadística es parte de la matemática más aplicada que hay. O yo diría, para cualquier cosa, la estadística siempre pega. ¿Verdad? La estadística siempre está ahí. Muy bien. Aldelsa, diga usted, creo que era Aldelsa que tenía la mano ahorita levantada, que yo la bajé. Sí, buenos días. Buen día. Excelente trabajo, muy instructiva la exposición. Sobre todo me gustó mucho la parte que tocó Joan, hablando sobre el uso de los instrumentos para trazar las figuras geométricas, expresamente el triángulo. Me encantó el video, bien explícito. Y con relación a lo que están hablando, es cierto, podríamos decirlo así, el sistema no nos ayuda mucho, dado que también tenemos que ir a la carrera, porque es mucho contenido. Y eso no nos ayuda a podernos a lo mejor centrarnos en algo tan importante como es la demostración. Yo estoy de acuerdo con esta parte de que sí se debe trabajar, pero recordemos que, y como dice el maestro, también el asunto de las calificaciones, que ya hay que colocarla y el corre-corre. Gracias. Muy bien. Ok, antes de darle la oportunidad a otro, solamente decirle, no sé, Joana, no sé, yo estoy viendo en el quiz que hasta ahora hay 10. No sé si hay más ahí, no sé si hay que estar actualizado la página. Pero vayan agregándose, por favor, para iniciar con esa actividad. Sí, por favor, vayan agregándose. El link está en el grupo, yo lo envié, y también está aquí en el chat que lo envió Francia. Emanuel, diga usted. O yo creo que Manuel habló. Uy. No, no, profe. Bueno, Máximo. Sí, Emanuel, disculpe. el problema Sigue. es con respecto a la demostración de teorema. Nosotros hemos tenido un problema en nuestro sistema, es que no le hemos enseñado a nuestros estudiantes un aprendizaje sistémico, porque la demostración de teorema implica muchas relaciones, muchas propiedades. Entonces al chico no se le da tantas propiedades, no se aprenden muchas propiedades a través del tiempo. Entonces el muchacho está acostumbrado a que el cuaderno del año anterior botarlo y no saber nada. Bueno, mi contexto es un poco más complicado. Ellos se atreven muchas veces a decir que el profesor del otro año no le dio eso en el otro año. Entonces, hemos dado un aprendizaje, ¿cómo decirlo? Particionado, no sistémico. El muchacho, yo pueda preguntarle en el año anterior cosas que yo le di en el año que pasó. No se lo saben. Entonces implica muchísimo eso de demostración de teorema, incluso la geometría. En los libros, cuando tú lo mandas a copiar, el mismo libro le dice la demostración del teorema. Entonces el chico se ha acostumbrado a obviar lo que le dieron en el año pasado cuando pasa de curso. Y ahí ha estado el problema de todas esas cosas. Muy bien, gracias Manuel. En realidad, muy buena tu aclaración, o sea, tu participación en esa parte. Muy buena, sí. Por eso también es muy bueno yo no diría que al principio uno hace como una recuperación de saberes, sino
por lo menos por cada unidad, hacer una recuperación de saberes, porque sabemos que la metodología, bueno, el sistema, al igual como dijo Dominga, siempre nos lleva a que los muchachos hagan como estaba diciendo Manuel, se olviden del año pasado y que crean que este año es nuevo. Y en realidad la matemática, todas las carreras que son de ciencia, como matemática, física, química, todo es consecutivo, todo. El que no sabe lo anterior, coge lucha con lo otro. Muy bien. Máximo, diga usted. Recuerden, vayan agregándose al quizzes. Buen día para todos. Buen día. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, con lo que usted afirmó anteriormente. Se ha dejado un poquito de la geometría, o sea, la parte analítica se deja un poquito atrás. Bueno, mayormente es que también es por el grado de complejidad, y a ello hay muchos maestros que prefieren mejor dejarlo un poquito de lado y irse un malo por la otra parte. Pero es importante, porque sí me recuerdo cuando yo estaba en el liceo y de analítico, nosotros teníamos que buscarle, como dice, hasta la quinta pata al gato, dice, en ese sentido. Entonces, mire, es lo que yo le digo también a los estudiantes míos. Le digo, mire, en la matemática es continuo, o sea, a ti te dan una parte de geometría, o sea, de álgebra en primero. Ya en segundo viene siendo una continuación. Tercero, otra continuación. Y así sucesivamente. Si tú no tienes una buena base, a ti te están dando un ejemplo, vamos a decir, polinomio, y tú no tienes una buena base en los polinomios, tú no vas a saber factorizar bien. Ninguna, va a ser un poquito tedioso. Y más aún si no te aprendes las expresiones algebraicas más atrás. ¿Me entiendes? No vas a ver eso. Entonces, a veces, en ocasiones, y eso lo digo a los compañeros, a veces nosotros tenemos que salirnos un poquito también del currículo, porque el currículo a veces te manda cosas establecidas que tú sabes que cuando tú vas a la realidad del estudiante, el estudiante no se la sabe, tiene que salirte un poquito del currículo para poder reforzar aquello que el estudiante no tiene claro, o mejor dicho, se le ha olvidado o no lo ha aprendido, para poder seguir adelante. Es cuanto. Muy bien, gracias Máximo por tu participación. Nuris. En la parte de la exposición, yo me recordaba de hace por lo menos 3 años atrás, cuando trabajábamos la geometría, al menos en mi centro, que trabajábamos en ese estilo. Hoy en día, como decía una de las compañeras, la tanta exigencia de tanto trabajo y que hay que dar y que hay que enseñar a los muchachos, y es a prisa que vamos. Estamos haciendo el trabajo, pero no así como con tanta entrega. E incluso uno vivía tanto que cuando iniciaba el año escolar, uno siempre les recordaba a los estudiantes, y todavía hoy en día yo se lo vivo recordando, de que debe de tener su mascota cuadriculada, sus instrumentos de geometría. A veces aparecen estudiantes, como decía Manuel, que uno trabaja con ellos, con el transportador, con el compa, y otros dicen que, pero eso yo no lo usé el año pasado, ¿para qué es esto? Es decir, que se ha ido perdiendo esta parte de la importancia de la geometría, y que en un sentido cada uno de nosotros que estamos aquí nos hemos ido dando cuenta, tendríamos que empezar a hacer un pequeño esfuerzo de lograr, de que se vuelva a retomar, por lo menos en los centros donde trabajamos nosotros, la importancia, y porque es primordial que el estudiante no solo le tracemos una figura en la pizarra, sino como iba la parte de Joana, que iba diciendo paso por paso cómo se construye, porque algunos de nuestros estudiantes mañana van a ser ingenieros, van a ser arquitectos, y a la hora de trabajar en la universidad van a ir recordando esos momentos que vivieron con uno, como
como profesores cuánto. Muy bien, gracias, Nuris. Roberto, diga usted. Bien, saludos, buenos días a todos. Y añadiendo un poco a lo que decía la compañera Nuris, no solamente nuestros alumnos van a ser ingenieros, sino la importancia de la geometría en la vida de cada quien, aunque no estudie, porque como decía práctica 1, la tarea 1, que de hecho entiendo yo que me faltó ahí poner como ese chin ahí. ¿Cuánto nos ayuda la geometría en el día a día? Porque, por ejemplo, yo voy a cruzar un vehículo y, voy a cruzar la calle y yo mido la distancia en que se encuentra el vehículo y entonces yo decido si voy a cruzar o no cruzar la calle de acuerdo a la velocidad y cómo viene, si me da el espacio, si no me da, y todo eso me lo aporta las habilidades geométricas que la asignatura como tal, a todo ciudadano, estudie o no estudie en la universidad. Quiero añadir, profesor, que ayer en mi clase de cuarto de bachiller, me tomé unos minutos para hablarle un poco de Juan Antonio Alix y el poema La Décima, Los Mangos Bajitos. Y bueno, algunos de ellos me dijeron, profe, sí, yo he leído sobre esa décima. Porque como este ciudadano dominicano, Juan Antonio Alix decía en su décima, como a nosotros los dominicanos, cada día más, cada vez que pasan los días, nos gustan más los mangos bajitos. Y mientras más bajito esté el mango en la mata, pues ¿para qué subirse a la mata? ¿Para qué subirse a la mata? A encontrarse uno entonces en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso. Dice que él encuentra más sabroso comerse los mangos bajitos. Y como a nosotros el sistema nos cada vez más como que nos baja el mango y no subirse a la mata. Y el sistema y la tecnología. Entonces yo le invitaba a ellos a analizar y que Dios nos dé el discernimiento para poder decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Porque no siempre comerse el mango bajito, el mango que está más bajito es como lo más chévere y lo más fácil, lo más importante, sino que es necesario a veces subirse a la mata y aprender. Digo esto porque como yo le digo a mis alumnos que todo el conocimiento que yo quiera, que cualquiera quiera adquirir hoy en día, está a la altura de un clic, le digo yo a ellos, a la altura de un clic. Porque antes yo tenía que ir a la Biblioteca Nacional y pedir un libro prestado y sacar copias y hacer una fila kilométrica, etcétera. ¿Cuánta lucha yo cogía antes? Hoy en día todo el conocimiento está ahí a la altura de un clic. Pero da la casualidad que todo lo que usamos tecnología, no la usamos para un conocimiento como tal, sino más bien para idiotizarnos, bajo bajo la comunicación de WhatsApp, por ejemplo, que no está mal, que es lo que yo quiero decirle a ellos. No está mal, pero tú tienes que tener el discernimiento y poder decir, bueno, pero estoy invirtiendo demasiado tiempo en cosas que no estoy aprendiendo nada, estoy como muy idiotizado, muy esclavizado a cosas que no estoy aprendiendo. Y entonces el sistema está creando un nuevo ciudadano incompetente, incapaz, indolente, y antipatriótico, no tiene nada de patriotismo, amor a la patria, amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el sistema cada vez más le baja más el mango al ciudadano, al estudiante. Y hay menos aprendizaje entonces. Antes de que, yo me acuerdo que yo tenía que sentarme a hacerle una demostración a los profes de matemáticas. Impresionante. Y aquello era todo a mano. Yo ahí soy de la guardia vieja, como dicen. A mí hay que demostrarme con lápiz ahí, con lápiz y demostrarme todo ahí. Ahí soy yo ahí, pero obviamente sin dejar de usar la tecnología, porque también es necesario y es importante
aprender la tecnología y ir al tanto con el tiempo, ir al tanto con el tiempo, porque verdaderamente estamos en el siglo tecnológico. Entonces, le decía a ellos que aprendan a saber discernir. ¿Qué debo aprender? O sea, subirte a la mata, aprender, encontrarte en aprietos infinitos y saber resolver el problema. Esto era lo que quería aportar. Muy bien, gracias Roberto. Solamente una última cosita, ya que para que Johanna y Jason inicien la actividad, porque ya hay 19 y creo que ya podemos iniciar. Aquí hay 25, deberían entrar más, pero podemos iniciar con eso. Con relación a todo lo que dice Roberto, yo creo que también nosotros podemos estar de acuerdo con eso. Pero yo creo que como el docente es el que encamina a los muchachos en ese aprendizaje, no es el que le enseña todo, porque muchos muchachos pueden aprender en el camino y pueden aprender cosas que nosotros no la tenemos claras, ellos la pueden aprender, puede ocurrir. Pero nosotros somos los que lo encaminamos. Yo siempre le digo a mis muchachos, siempre le he dicho eso. Si usted quiere ser profesional de cualquier área, usted tiene que pensar en que tiene que ser el mejor profesional del mundo. Y siempre nosotros los docentes tenemos que pensar que somos el mejor docente del mundo. En física, yo estoy dando ahora física. Y yo siempre he dicho que la física se aprende con laboratorio. Porque usted tiene que aplicar lo que se da en la teoría. Y hubo un maestro o compañero que me dijo que él no da laboratorio de física porque el ministerio no le da un laboratorio. Bueno, yo tengo un laboratorio no muy bueno, pero yo me he inventado muchísimas cosas, he hecho muchísimos experimentos. Y yo doy laboratorio de física. Entonces, en matemática, si usted no tiene forma de hacer algo con la mano, porque el ministerio no le da, porque la escuela no le da algo, usted tiene que inventarse algo. Usted tiene que buscar algo, porque los muchachos necesitan aprender con la práctica. Y así. Bien, Johanna, ya no te voy a quitar más tiempo. Ya somos 20. Si tú quieres, vamos a iniciar. Maestra, pero yo levanté la mano hace rato para aportar del tema que se está... Sí, lo que pasa es que como tú eres la jefa hoy también, pero vamos a hacerlo así. Después que tú hables, Johanna, vamos a iniciar. Lo que pasa es que tengo que cambiar de oficina porque ya me están sacando y tengo que ir a otra oficina. Así que, Johanna, di lo que tú tengas que decir y vamos a comenzar con la actividad. Ok. Maestro, con respecto al tema que se estaba debatiendo, o sea, que estaban participando, lo que quería decir era que yo como maestra entiendo que lo que ha pasado es que el currículo está demasiado avanzado, o sea, son demasiados temas, hay muchas exigencias, y entonces por más que uno quiera tomar su tiempo y dedicarse a hacer demostraciones y a dar explicaciones que sean muy profundas, a veces uno no puede. Y no puede por eso porque tiene mucha carga y aparte de todo, cuando uno le toca dar clase a un grupo que no dio clase en el año anterior, te toca con que el maestro hizo lo que pudo y enseñó lo que estaba en el libro. Entonces los niños realmente no tienen la base. Debe respetarse el currículum para que los temas se importantes. Es cuanto, y vamos con el quiz, señora, cuando entren los que faltan. Ya vamos a empezar. Le voy a presentar disculpa de José, que está para el médico con su esposa, y a Garibaldi se le fue la energía eléctrica. Bueno, no hay problema. Vamos a iniciar el quiz entonces, Johanna. Que ya pude cambiarme de oficina. Muy bien. Voy a quitar mi micrófono para iniciar.
Los triángulos son iguales y solo uno solo.
Joana, si tú quieres, puedes ir presentando lo que van terminando, el resultado ahí, comparte, y ahí uno va viendo cuáles van terminando. Ok. Jason, comparte. Muy bien, ya hay un buen grupo que ha terminado. Creo que solamente Manuel, faltan pocos. Entonces, son las 9:48. Creo que podemos esperar unos 5 minuticos, ¿verdad, Joana? Para terminar esa actividad. Ya los otros están terminando. Vi que eran unas preguntas bien resumidas de los temas que ustedes hablaron. Sí, maestro. Nosotros tratamos de la misma exposición que íbamos a realizar y ahí vamos a sacar las preguntas. Claro, claro. Yo le di mi celular a una maestra aquí, pero no importa. Lo importante es que la actividad sea como una especie de resumen, ¿verdad? Del tema. Que no sea muy largo. 13 preguntitas está bien. 13 ejercicios está bien. Bien, vamos a esperar entonces 4 minutos para terminar la actividad y luego vamos a dar un recesito para para iniciar la otra exposición. Vamos a ver entonces hasta las 9:55, maestro. Sí, Lo hasta dejamos. las 9:55.
Te faltarían 2 minutos solamente. Sí, y también vamos a dejar esos 5 minuticos para que algunos opinen sobre la actividad, ¿verdad? Perfecto. Sí, porque como que dice son 2, la exposición más la actividad. Muy bien, compañeros, ya pasaron los 2 minutos. Vamos entonces a terminar para que entonces puedan dar sus opiniones sobre la actividad. Sí, entonces, los que quieran pueden levantar su mano. Muy bien, ahí va Máximo. Diga usted, Máximo. Bueno, me lo encontré muy excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien la actividad, Me gustó mucho el quiz. Felicito al grupo, que lo ha hecho muy bien. También quiero aprovechar el momento y preguntarle a Joana que cómo se siente, porque Joana estaba un poquito aquejada ayer de salud. Y nada, muy bien, excelente. Me gustó. Gracias, Máximo, por participar. Todavía estoy un poco mal, porque fue que me intoxiqué con un pescado ayer. Todavía no estoy muy bien, pero gracias a Dios estoy mejorando y gracias por preguntar. Muy bien. Bueno, aquí en Monteplata dice que tú eres un tremendo mujerón, porque a pesar de las dificultades, seguido adelante. Bien. Gracias. Bien, gracias, Máximo. Dominga, diga usted. Sí, excelente. Me gusta este tipo de actividad y es una motivación para que nosotros comencemos a implementar a manera de evaluación en nuestras clases. Una ventaja que ofrece es que también podemos ver cuáles son aquellos puntos donde los participantes han tenido mayor debilidad, lo que nos da a nosotros una oportunidad de reforzar aquellas debilidades. Muy bien, muy bien. Sí, esas actividades se pueden hacer con los mismos muchachos, pero también va a depender, ¿verdad? La conexión, los equipos que tengan y todo eso. Pero como dije ahorita, ¿verdad? Y así mismo lo dice Dominga ahora, un buen pequeño resumen de lo que ellos hablaron ahorita. Y eran preguntitas no tan complicadas, ¿verdad? Pero bueno, Nuris, diga usted ahora. Esta actividad también conlleva que se puede hacer como se estaba haciendo en este momento, es decir, en el momento, pero también como docente la podemos usar, que el estudiante se le pone un tiempo de él entrar y trabajarla. Es decir, que luego uno recoge las informaciones
que no totalmente hay que tener en este momento todo tecnología. Uno como docente se lo pone en Classroom, en WhatsApp, el código, el link, y ellos entran, lo único que uno le dice, tienen hasta el miércoles para entrar y trabajarlo. Y así uno también tiene la oportunidad de que ellos también se interesen más y se preocupen. Es muy bueno, a mí me ha ayudado mucho. Muy bien, gracias, Nuris. Y Jason, vamos a terminar con Jason para ya hacer el receso. Yo uso mucho lo que es Yahoo, pero puedo observar que Quizzes como que es más interesante. Incluso en la última clase que tuvimos, cuando usted puso un Quizzes, le daba la opción a uno como volver a tomar esas preguntas que uno falló. Y volver entonces a intentarlo. Eso me gustó mucho. Y otra cosa también le damos las gracias a todos ustedes por participar, por estar ahí atentos, y esperamos que esta exposición sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien, gracias Jason, Joana. Recuerden que luego, pero ya va a ser después la tarde, le voy a enviar a algunos de ustedes la hoja de evaluación de la exposición y de la actividad. Esa hoja de evaluación ustedes la tienen que llenar y enviármela otra vez de regreso. Yo luego tendré mi hoja de evaluación para cada uno de ustedes, para Jason y para Joanna individual, pero a los que yo le voy a enviar a la hoja va a ser en grupo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme detener la grabación.